¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal Vacaciones y Reflexión. En este canal donde subo pues algunos de los lugares donde he visitado, donde he estado, para donde uno puede ir a relajarse, a despejarse un poco de nuestra vida diaria. Los que puedan hacerlo y los que no pues puedan conocer también algunos de estos lugares. Pero también subo pues algunas reflexiones, algunas cosas que en lo personal pues me llaman la atención, y lo que hago es a veces meditar o pensar, analizar sobre algunos de los temas. En esta ocasión quiero hablar sobre este tema, cómo alcanzar tus sueños. Es una de las cosas que es importante también, creo que tener sueños o tener metas o propósitos, porque eso nos ayuda también a sobrellevar los problemas, eso nos ayuda pues a mantenernos ocupados, también mantener pues nuestra mente ocupada haciendo cosas productivas. Dicen algunos que muchas de las personas que se suicidan pues es porque han perdido el propósito, el sentido de la vida, no tienen metas, no tienen propósitos, pues no tienen algo que los motive a vivir, algo que los anime, algo que los pues saque de algunos problemas o situaciones. Entonces por eso es bueno que nosotros tengamos pues metas y tengamos propósitos en la vida. Eh, en este canal, como en el otro que tengo, que se llama pues Otro Punto de Vista, el contexto y el trasfondo pues es cristiano bíblico, pero estos videos también nos ayudan, o estos principios nos ayudan pues en nuestra vida diaria, no necesariamente para los cristianos, digamos, sino para cualquier persona que quiera alcanzar o que tenga una meta, que tenga un propósito. Pues estos principios también pues lo ayudan a uno. Como decía, cómo alcanzar tus sueños es el tema de este video, y la disciplina es el subtítulo, porque dice ¿qué es la disciplina? Dice: la disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Si nosotros queremos lograr o alcanzar una meta, un sueño, pues tenemos que tener disciplinas, tenemos que ser disciplinados, tenemos que tener reglas a seguir. Eso dice de que pues si nosotros somos disciplinados, pues eso nos va a ayudar pues a alcanzarlo, a lograr aquello que queremos. A diferencia de al menos algunos videos que yo he mirado para alcanzar las metas o sueños, muchos dicen y hablan acerca de pues de declarar, confesar, de confesar palabras positivas o declarar victorias o visualizarse. Entonces como que al menos en lo personal eso no tiene o no ayuda mucho, o para mí no son base para poder alcanzar nuestras metas, sino que en lo personal tiene que ver más con disciplina. Sí, tiene uno que ser disciplinado si queremos alcanzar pues nuestras metas. Y comenzando con el primer punto es, como decía, cómo podemos alcanzar nuestras metas, o para poder lograrlo pues es crear un plan. Y esto uno lo puede ver, por ejemplo, cuando uno quiere salir de viaje, cuando uno se va de viaje, pues uno tiene que armar un plan, uno tiene que ver si uno se va a ir manejando, uno se va a ir en carro, si uno se va a ir en avión, si uno ya tiene un lugar donde uno se va a quedar, allá donde uno va a llegar, en un hotel, en la casa de tal vez un amigo, familiares. Entonces uno tiene que crear un plan para poder, antes de salir de viaje, y no solamente pues agarrar camino y a ver a dónde llegamos o cómo llegamos. No, uno tiene que tener un plan. Y es lo mismo con los propósitos, o si uno tiene una meta, o primeramente fijar cuál es nuestra meta, tener en claro nuestra meta y qué es lo que vamos a ver, para poder así crear un plan en base a esa meta o a ese sueño que queremos alcanzar. Eso lo podemos ver también en la Biblia. Por ejemplo, Jesús hace una parábola, explica o habla sobre una parábola, y dice en Lucas capítulo 14, versos 28 al 30:
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. Una de las cosas que tal vez muchos también, con las que muchos están familiarizados, son con los propósitos de fin de año, pero cuando llega la hora, el momento de comenzar, pues sí, muchas veces uno comienza y uno dice, pues en enero empiezo a ir al gimnasio o a hacer ejercicio, empiezo a correr, empiezo a hacer esto, pero ya tal vez no lo hacen las primeras 2, 3 semanas o el primer mes, ya el segundo, pero después uno deja eso, entonces uno empieza pues la gente ahí a burlarse o a hacerle bullying, como dicen. Entonces, ¿por qué? Porque uno solamente empezó y pues ahí lo dejó, uno no siguió con ese plan, no siguió con ese propósito, o el ejemplo que da Jesús también esta parábola. Y eso también lo tengo yo en mente, al menos yo en lo personal he vivido eso cuando yo comencé pues a hacer pues una casa. Solamente lo comencé y pues lo dejé creo que ni a la mitad por cosas que pues no pude terminarla. Entonces pues uno empieza a escuchar pues de la gente de que pues más empezó a hacer o puso los cimientos y todo y ya lo dejó. Entonces por eso es importante crear un plan. Cuando hablamos pues de crear un plan, como decía, uno tiene que ver todo eso. Y lo que dice esta parábola, uno tiene que ver, hablando de recursos, cuántas personas uno va a ocupar, hablando de material, cuántos materiales, qué tipo de materiales, cuánto dinero vamos a necesitar. Entonces, por eso es necesario, si uno quiere lograr o alcanzar algo, pues tener un plan. No importa el objetivo, la meta que uno quiera, si uno no tiene un plan, es difícil que uno pueda alcanzarlo. El siguiente punto es, aquí entramos, tener en cuenta a Dios. ¿Por qué es importante tener en cuenta a Dios en nuestras metas? Es una pregunta. Y en lo personal, y algo que he hablado con algunos jóvenes, es de que es necesario o es bueno que uno tenga en mente a Dios, porque muchas veces si nosotros alcanzamos una meta, si nosotros alcanzamos nuestros sueños o nuestra meta, si nosotros alcanzamos un nivel económico, alcanzamos un nivel social, o por ejemplo, hablando de política, cuando los políticos llegan a un puesto, mucha gente se olvida de las personas que lo ayudaron, se olvida de las cosas que ellos sufrieron, de lo que ellos pasaron para poder llegar eh, a esa posición, para poder obtener esa posición. Y lo que hace mucha gente es humillar a las otras personas o ver por debajo, o por encima del hombro a las personas. Entonces uno empieza a menospreciar a las personas. Entonces, por eso en lo personal es bueno tener en cuenta a Dios. Dijo Moisés, hablando con Dios en Éxodo 33:15, en la versión Palabra de Dios para Todos. Luego Moisés le dijo, si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas salir de aquí. En Salmos capítulo 37, verso 5, en la nueva traducción viviente dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. En Salmos capítulo 121, versos 1 y 2 dice de que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, pues en vano vela la guardia. Por eso es importante, al menos en lo personal, tener en mente a Dios, porque eso nos ayudaría a sobrellevar los problemas, a sobrellevar las situaciones que pues, nos podamos enfrentar o que surjan en el camino para lograr nuestras metas. Eh, es importante que uno tenga en mente a Dios porque, por ejemplo, digamos, una de las cosas que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es que él no tiene, digamos, en cuenta o no tiene en mente a Dios, pero él tiene principios y
principios, al menos los que él menciona mucho, son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y esos principios lo ayudan a él a mantenerse, eh, mantener la mente o eh, mantenerse con los pies sobre la tierra, eh, tener en cuenta a las personas que lo ayudaron a llegar a la presidencia y saber el por qué él está en la presidencia. Y él dice de que no está ahí por el cargo en sí o por algo que él quiera en lo personal lograr para él, sino que él está ahí por ayudar a la gente, por ver por las personas, ver la manera en que puede ayudar al país, digamos, en este caso. Entonces, él no tiene directamente en mente a Dios, aunque él cita también algunos pasajes bíblicos, pero no tiene como guía o como centro a Dios, pero sí tiene principios. Entonces, por eso esto también nos puede ayudar a nosotros, ya sea que algunos que escuchen o vean este video sean cristianas o no, eh, los principios lo pueden ayudar a mantenerse, como decía, con los pies sobre la tierra. Y algo que dice al menos la Biblia es de que si nosotros muchas de las cosas que hacemos no tenemos en mente a Dios, pues está por demás. Tal vez no lo alcancemos, no lo tengamos, o eso o si lo alcanzamos, nos pueden desviar y uno puede menospreciar o puede, en lugar de que nos ayude a nosotros, nos puede echar a perder, como dicen también. Por eso es importante tener en cuenta a Dios. El siguiente punto es identificar tus metas. ¿Por qué es importante tener clara una meta? Dice una frase que escuché, no hay nada más triste que depender del sueño de los demás. Y este creo que es un video que tengo también aquí en este canal. No hay nada más triste que depender del sueño de los demás. Y esto lo decía alguien en torno a una relación. Y decía de que muchas veces en una relación nos enfocamos en la otra persona, en todo lo que hacemos y está en esa relación y todo lo que hacemos está sobre esa persona también. Y nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestras metas, de nuestros sueños o de nuestros propósitos personal, individual. Por eso, cuando una relación termina o cuando una persona se aleja, muchas veces entramos o caemos en depresión, este, nos desanimamos o perdemos sentido a la vida y caemos en otros problemas. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida, pues estaba alrededor de esa relación o de esa persona. Por eso, eh, es importante que nosotros individualmente, personalmente, tengamos metas, tengamos sueños, tengamos propósitos. Decía alguien también algo que escuchaba también en una estación de radio, hablando de quién es tu sol, y ella hacía referencia también a esto mismo, porque si tenemos, sabemos de que pues todo el mundo gira pues alrededor del sol y si el sol se apaga, pues el mundo también digamos que se apaga, pues deja de alguna manera de existir o se crea un caos. Entonces, y así esta comparación, por eso dice que muchas veces nuestro sol es esa persona, nuestro sol es esa relación, nuestro sol es una actividad o es otra cosa. Y cuando eso cuando eso se termina, se apaga, pues nuestro mundo se apaga porque todo estaba alrededor de eso o aquella persona. Dice otra frase, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Pues el que no sabe a dónde va, dice, pues ya llegó, porque no tiene, o sea, si no tiene algún lugar a dónde ir, pues entonces pues ya llegó. Ahí es donde, eh, ese es el lugar donde ese es su destino, digamos, porque en sí no tiene lugar a dónde ir. Si nos vamos a la Biblia, en Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. En la traducción lenguaje actual dice,
Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. Algunos puntos, por ejemplo, dice de que primero tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, puestos todo lo que hacemos, y decía al principio de que es importante tener en cuenta, tener en mente a Dios eh, para poder sobrellevar y alcanzar sobrellevar los problemas y alcanzar nuestras metas y mantenernos con los pies sobre la tierra. Y eso lo podemos ver en Jesús también porque él dice de que a él no le importó, si vamos a la Biblia y la historia y más el punto de la crucifixión, cómo Jesús no le importó la humillación de esa muerte, porque era pues lo más bajo en esos tiempos, lo peor morir de esa manera. En sí esa muerte era algo humillante. Entonces, pero dice que a él no le importó esas críticas, a él no le importó que lo humillaran, a esa humillación, que a él no le importó este, todo lo que pasó, todo lo que vivió para poder llegar a la cruz, porque él sabía qué era lo que iba a lograr, él sabía su propósito, él sabía a lo que él venía, él tenía claro sus metas, lo que él iba a lograr. Entonces, a él no le importó eso. Por eso, cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestra meta, cuál es nuestro propósito, es más difícil que uno se desanime, es más difícil que uno se aleje de los planes o de los propósitos. Es más difícil que las amistades o problemas lo desvíen de esos planes o propósitos. Por eso es importante identificar o tener clara pues una meta, ya sea si uno quiere estudiar una carrera, pues enfocarse en esa carrera. Si uno quiere adelgazar, pues enfocarse en ese propósito. Si uno quiere aprender a tocar algún instrumento, enfocarse en eso. Y va a ser difícil que a uno pues lo desanime. Eh, Tener en cuenta o identificar nuestra meta. El otro punto es el tiempo. ¿Por qué es tener en cuenta o tener en mente el tiempo? Dice una frase, lo más justo que tenemos en esta vida es que todos tenemos 24 horas, nadie tiene un segundo más o un segundo menos, todos tenemos 24 horas. Entonces, ¿cuál es el problema con el tiempo? El problema es de la administración, el cómo administramos nuestro tiempo. Muchas veces no es que no tengamos tiempo, por eso dice de que lo más justo es que todos tenemos 24 horas. Ahora, cómo nosotros administramos o cómo usamos esas 24 horas, eso tiene que ver con la administración. Por eso dice la otra frase, no es que no tengamos tiempo, es que perdemos demasiado tiempo, o sea, perdemos tiempo en cosas que no nos ayudan, cosas que no nos benefician, en cosas que no nos ayudan a crecer o a avanzar, sino que al contrario nos distraen y nos desvían del propósito o de nuestros planes o de aquello que nosotros queremos hacer. En Efesios capítulo 5, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Eh, en Salmos capítulo 90, verso 12, en palabra de Dios para todos, dice, haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Eh, en otra versión, no recuerdo si es la versión 60, dice de que aprovechando bien el tiempo, no vivan como necios, sino como sabios, dice, y es lo que dicen Salmos, para vivir con sabiduría. ¿Cómo podemos vivir sabiamente? Pues aprovechando al máximo el tiempo, aprovechando cada momento que tenemos. Eh, por eso decía el salmista, enséñanos a contar también nuestros días, dice en otro pasaje, enséñanos a contar nuestros días. O sea, tener en mente de que no somos eternos o que no vamos a estar para siempre en esta vida, en este mundo,
sino que vamos de pasada. Dice la Biblia de que somos como la neblina, somos como la sombra o somos como la hierba que se seca. O sea, no vamos a estar para siempre en esta tierra. Por lo tanto, si tenemos eso en mente, pues vamos a aprovechar, si somos conscientes de que somos peregrinos en esta tierra, pues vamos a aprovechar más o vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tengamos, porque no sabemos cuándo vamos a morir, cuándo vamos a partir. Entonces, pues vamos a aprovechar más el tiempo. También dicen de que si queremos alcanzar nuestra meta, nuestro propósito o algún sueño, uno tiene que poner una fecha, un límite para cuánto, porque eso nos mete cierta presión y sabemos de que contamos con cierto límite de tiempo para poder alcanzar nuestra meta. Si queremos, por ejemplo, no sé, bajar 10 kilos o libras, digamos, en un mes o en 2 meses, o sea, uno tiene que poner un tiempo, un límite de tiempo, porque eso pues nos ayuda a enfocarnos en eso, a enfocarnos en esa meta, en ese propósito que tenemos. Y eso nos ayuda entonces a tener un límite de tiempo, ponernos un límite de tiempo y tener en cuenta el tiempo en sí, pues nos ayuda a aprovechar nuestra vida, nuestro tiempo y todo lo que hagamos, pues tratar de este, ahorrar o todo el tiempo enfocarlo para alcanzar nuestras metas. El otro punto, rodearse de personas con la misma mentalidad. Eso lo usan mucho, digamos, en estos grupos como de Amway, de Herbalife y ese tipo de grupos de ventas. Enfocar o juntarse o rodearse con personas que tengan mentalidad de águila, dicen ellos. Y sí, bueno, pues tiene sentido juntarse o rodearse con personas que tengan la misma mentalidad o la misma visión que nosotros tengamos o que nos ayuden a, a lograr nuestras metas, nuestros sueños. Y esto, como decía, son principios que si uno los quiere aplicar en cualquier ámbito, en cualquier área de nuestra vida, ya sea en nuestra área personal, en nuestra área espiritual, por ejemplo, si hablamos de nuestra área espiritual, dice en primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 33, en la traducción lenguaje actual, no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Si nosotros hablamos, si hablamos en el área espiritual, digamos, y no queremos buscar más de Dios o agradar más a Dios, enfocarnos más en las cosas de Dios, pues tenemos que juntarnos con personas que nos ayuden en esa área y no juntarnos con personas que nos desvíen de eso. Por ejemplo, dice en Jeremías también de que este, que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. O sea, no te dejes llevar por las otras personas. En otras traducciones dice de que las malas compañías, este, pues, corrompen las buenas costumbres. Si uno, habla, o sea, en esa área, ahora también, ¿por qué uno tiene que buscar personas con las cuales rodearse o saber ser sabios a la hora de buscar personas con las cuales relacionarse? Dice en Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, los dos le resistirán, y cordón de tres no se rompe tan fácil o fácilmente. Es bueno también buscar personas con la misma mentalidad porque lógicamente, en el transcurso, pues tal vez nos vamos a enfrentar con obstáculos, con oposición, con problemas o situación que nos quieran desanimar, que nos quieran desviar o desenfocar de nuestra meta. Entonces, contar con compañeros o con personas con la misma mentalidad o con la misma visión, pues eso nos ayuda a nosotros pues a buscar o a lograr nuestra meta, pues eso ellos nos animarían. Uno tendría apoyo, tal vez consejos y pues ayuda en general
en estas personas. Eh, el siguiente punto es tener en cuenta la oposición. Dice un escritor, la oposición puede desanimarlo, distraerlo, desgastarlo, hacerlo dudar de su meta, sueño o propósito. Y eso lo dice eh, Donald Sutherland en su libro Transiciones. Este es el libro, lo de aquí pues lo saqué, este es el libro. Y él dice también, ya dentro de lo que es la visión, dentro del cristianismo o dentro de un trabajo o algo que uno quiere hacer en la iglesia, dice, todo el que trate de hacer algo para Dios encontrará cierta oposición. Otra frase dice, la grandeza de un hombre se define por lo que se necesita para desanimarlo. Mientras más maduro, mientras más eh, maduro o fuerte sea una persona, pues más cosas o más situaciones o necesitarán otras situaciones para poder desanimarlo, para poder desviarlo, para poder eh, hacerlo retroceder de alguna manera o hacerlo desistir de su propósito. Por eso dice de que la oposición puede distraerlo, o sea, es más difícil que no se distrae tan fácilmente cuando uno tiene en cuenta de que va a haber oposición. La oposición lo que va a hacer es desgastarlo o hacerlo dudar aún de nuestra meta o de nuestro propósito. Por eso es bueno que nosotros tengamos si nosotros tenemos claro ya cuál es nuestra meta, tenemos que tener claro también o tenemos que tener en mente de que va a haber oposición, de que vamos a encontrar oposición de diferentes maneras y de diferentes lados o frentes. Va a haber oposición tal vez de familiares o de amigos o de diferentes situaciones o de diferentes maneras uno va a encontrar oposición. Por ejemplo, si uno habla de hablar de peso, pues uno va a encontrar distracción, tal vez amigos que nos inviten a hamburguesas o cosas que nos impidan bajar de peso, o amigos o personas que nos inviten a otros lugares en lugar de ir al gimnasio o en lugar de leer o en lugar de hacer algo productivo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta de que la oposición va a haber de alguna manera, por diferentes frentes, por diferentes lados. Es bueno tenerlo en mente. Tener en cuenta la oposición también, pues eso nos ayuda, pues, de alguna manera a adelantarnos, ver cómo uno puede eh, enfrentar esa oposición antes de que aparezcan. Entonces uno ya va adelantado, uno ya tiene esa mentalidad. ¿Cómo identificar cómo identificar la visión ya para terminar, ir terminando ya con este tema? Es importante hacernos, creo que algunas preguntas. Y en este libro, ya dentro de lo que es una visión cristiana o una visión dentro de la iglesia, este libro de John Maxwell, los 21 minutos más poderosos eh, de un líder. Aquí tiene algunas preguntas que uno puede hacerse para identificar nuestra visión. En este libro también, el de Transiciones, también da algunas cosas de cómo uno puede encontrar o cómo uno puede identificar la visión, el propósito, la meta, ya sea dentro estos principios, como decía, nos pueden ayudar ya sea dentro del cristianismo, dentro del eh, pueblo cristiano o en la vida personal, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y una de las cosas que escribe John Maxwell es de que si algo viene constantemente a nuestra mente, si uno busca la manera de como que desentenderse de algo que nos inquieta, o si eso está siempre en la mente, o si todo lo que uno hace como que lo está llevando a eso. Por ejemplo, si uno habla de perder peso, digamos,
Si eso está, si uno se preocupa por eso, por el peso de uno, entonces si eso está en la mente, y si a veces como que uno quiere, eh, uno quiere dejar de pensar en eso, pero uno no puede, o si uno busca libros o uno ve videos de cómo perder peso, o sea, como que esas cosas lo están llevando a algo en especial, o si uno se preocupa mucho por eso, entonces quiere decir de que tal, esa es la meta o ese es el propósito, o en eso uno tiene que enfocarse, uno tiene que planear para poder este, lograr aquello, ya sea perder de peso, aprender a tocar, como decía, o en nuestra vida personal, cuál es el propósito de nuestra vida, si hay algo que a uno le interesa, si hay algo que a uno le inquieta y que uno quisiera hacer algo para cambiar eso o para ayudar en eso, o si uno está buscando personas o buscando la manera de cómo cambiar cierta situación que uno mira, entonces, tal vez ahí es donde uno tiene que enfocarse. Y esas son cosas que nos ayudan a identificar nuestro plan, a identificar nuestro propósito, nuestra meta o nuestro sueño. Espero que este pues, video les haya ayudado, les haya servido y si es así, pues deje su comentario. Tal vez hay algunas cosas, algunos puntos o pasos que no toqué en este video, pero que tal vez usted quiera aportar o quiera ayudarme, quiera ayudar a otros, pues déjelo eh, en los comentarios, deje su opinión, lo que usted piensa o alguna tal vez otra manera de cómo uno puede alcanzar nuestras metas o nuestros sueños, creo que sería bueno que uno también pues los tenga en mente. Hasta aquí les agradezco que me haya acompañado hasta este punto y pues nos vemos en el próximo.